Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucián Jiménez. Como ven, estoy acá con Alberto Ramperti, que nos va a estar acompañando hoy en nuestro ciclo de webinars. Hoy es nuestro noveno webinar. Eso me tiene a mí sorprendida y me hace pensar que esta herramienta ha llegado para quedarse, por lo que les invito a disfrutar al máximo, a sacar el máximo provecho y de participar activamente con esta herramienta que tenemos todos los jueves. Y definitivamente este para mí es el canal de la SLTC. Como les comentaba, Alberto nos está acompañando y nos va a estar hablando de un tema muy interesante. El tema se trata del mezclado de sílice en bambú. Este seminario charla es un poco diferente a lo que hemos venido haciendo con anterioridad. ¿Por qué? Porque va a estar o se va a hacer en dos sesiones. Hoy es la primera y el próximo martes 26 será la segunda sesión, entonces no se la pueden perder y recuerden inscribirse. Como siempre, compartimos con ustedes nuestra sección de No Todo es Caucho. En esta oportunidad nos quiso compartir uno de sus hobbies, mi amigo Carlos Zácaro. Así que veamos sus fotografías, veamos qué nos tiene. Ay, muchas gracias, Carlos, por tan hermosas fotografías. Sé que muy pronto tendremos la oportunidad de conocer algunos de tus otros hobbies, porque sé que tienes varios. Y de nuevamente, muchas gracias. Y a ustedes que nos ven desde sus casas, anímense y envíenos un video, así sea de 1 minuto, de cualquier cosa que hagan, un pasatiempo que tengan, así que esperamos recibir muy pronto sus correos. Otra cosa que también les quiero recordar es que pueden adquirir nuestro primer libro como sello editorial titulado Dispersión de cargas y reforzamiento, escrito por Robert Schuster. Un libro que definitivamente no puede faltar en ninguna biblioteca de todo cauchero. Ahora sí, me toca presentarles a Alberto, quien ven en pantalla. Y les voy a hacer de una vez presentador y mientras les voy haciendo presentador, les voy contando quién es, aunque ya la mayoría te conoce. Alberto es ingeniero químico, es socio de la SLTC, actualmente es gerente y socio de Ruber Service. Allí pues trabajan con antiadherentes, ayudas de proceso, agentes de dispersión de cargas y todos basados en estudios reológicos realizados a partir de RPA.
Entonces, sin más, recuerden que sus preguntas las pueden ir haciendo en la medida que se desarrolla el seminario y con gusto al final responderemos algunas. Entonces, Alberto, cuando quieras. Bueno, creo que estoy por acá. Perfecto, ahí veo tu pantalla. Ahí está. Sí. Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver, como fue indicado, es mezclado de sílice en Banbury. Las sílices se utilizan hace muchísimos años en la industria del caucho, pero han tenido un proceso explosivo de consumo a partir de su utilización en bandas de rodamientos para poder generar las green tiles, además de ser utilizadas en calzados, en compuestos claros con altas propiedades o en piezas que se utilizan en aplicaciones dinámicas. ¿Qué características particulares tienen las sílices como cargas? Primero, no se ligan a los polímeros como lo hacen, por ejemplo, los negros de humos y van a necesitar de un agente de acople. Y por otro lado, son difíciles de incorporar dada su alta polaridad. Son hidrofílicas mientras los polímeros son liofílicos. Y esa diferencia de polaridad hace que sea más difícil incorporarlas y mantenerlas dispersas. El temario que vamos a atacar o que vamos a trabajar tiene 4 puntos. El primer punto va a ser un análisis sobre los procesos de dispersión y silanización durante las etapas de mezclado. El segundo va a ser un ejemplo de mezclado de un compuesto con sílice en caucho natural. Y con eso terminaríamos el día de hoy. Y el próximo martes vamos a ver 2 temas. Uno es el mezclado en cauchos SBR en emulsión, tipo 1502, con sílice, y finalmente el último punto será mezclado en cauchos en SBR en solución, donde vamos a presentar un compuesto que va a contener 80 partes de sílice. Y ahí iremos analizando en todos ellos qué sucede en todas y cada una de las etapas de proceso, desde el compuesto en etapa de mezclado hasta el compuesto final, terminado, vulcanizado. Y vamos a comenzar con el primer bloque, que es el de dispersión y silanización. Las sílices, lo mismo que los negros de humos y otras cargas, vienen en forma de aglomerados de partículas. Y dada su polaridad, como les comenté antes, son difíciles de incorporar y de dispersar homogéneamente. Pero vamos a ver qué podemos hacer para mejorar las condiciones de dispersión de la sílice en los cauchos en general. En una etapa de dispersión en un compuesto, vamos a tener 2 fuerzas que van a estar trabajando y que nos van a permitir o no la dispersión. Por un lado, la fuerza de cohesión de los aglomerados de partículas de la carga, sea la carga que sea, negro de humo, sílice o la que fuere, y por el otro lado, las fuerzas hidrodinámicas que se producen durante el proceso de mezclado. Las fuerzas cohesivas de los aglomerados tienen que ver con la consistencia física del aglomerado por la fuerza interactiva entre las distintas partículas unidas entre sí y la cantidad de partículas que se unen. Y estas fuerzas cohesivas
van a tener que ser menores que las fuerzas hidrodinámicas con las cuales nosotros estamos intentando separarlas. Y esas fuerzas hidrodinámicas van a depender de la viscosidad de compuesto, del radio de los aglomerados, de la velocidad de corte que tengamos en nuestro equipo de mezclado y de la tensión interfacial que exista entre aglomerado y compuesto. Como consecuencia de esas dos fuerzas que entran en pugna, llegamos a la conclusión que se encuentra abajo. Vamos a necesitar que la viscosidad de compuesto por el esfuerzo por la velocidad de corte sea superior a la fuerza hidrodinámica, a las fuerzas cohesivas que tengan los aglomerados. Debemos superarlos. Y a partir de ahí vamos a poder tener rotura de los aglomerados y tender hacia los agregados. Ahora bien, imaginemos que tenemos un compuesto, una etapa de mezclado en un compuesto y que graficamos tiempo de mezclado de esa etapa y temperatura que tenemos en el compuesto. Y que son dos lotes exactamente iguales, con la misma formulación, y que los estamos trabajando con la misma tasa de corte, con la misma velocidad de corte. Y los dos tienen distintos perfiles de temperatura. O sea, tenemos el mismo shear rate, pero encontramos que el compuesto rojo, que es el que está arriba, el compuesto rojo, va a tener siempre una temperatura mayor que el compuesto verde durante toda la etapa de mezclado, en la cual estamos tratando de hacer la dispersión. Entonces, si en todo momento la temperatura del compuesto rojo va a ser superior a la temperatura del compuesto verde, podemos decir que el compuesto rojo siempre va a tener menor viscosidad que el compuesto verde por tener en cada momento mayor temperatura. Y si la viscosidad es menor, las fuerzas hidrodinámicas a las que van a estar sujetas las cargas van a ser menor en ese compuesto rojo que en el compuesto verde. Con lo cual, yo tengo que pensar que el compuesto verde va a tener mejor dispersión que el compuesto rojo. Si esa carga es sílice y al terminar esa etapa se deja descansar el compuesto, cuando llegamos a esta etapa lo dejamos descansar, lo tratamos de enfriar, las partículas de sílice tenderán a flocular acercándose entre sí y formando nuevamente una red. Y eso va a ser más fácil en el compuesto rojo que en el compuesto verde, por tener menor viscosidad del compuesto. La migración para volver a juntarse va a ser más fácil. Por otro lado, es interesante ver que la parte más importante del proceso dispersivo se tiene que producir en la zona de menores temperaturas, porque ese es el momento de mayor viscosidad y mayor fuerza hidrodinámica. Vamos a aprovechar mejor el proceso de mezclado en cuanto a la dispersión cuando las temperaturas sean más bajas. A partir de aquí, las fuerzas hidrodinámicas van a ser muy bajas y vamos a poder agregar poco a ese fenómeno dispersivo. Por el otro lado, dijimos que las sílices necesitan de un agente de acople porque no se ligan al polímero, como se puede ligar un negro de humo.
y entonces no se puede obtener el esfuerzo reforzante que se desea con sílice si no utilizamos un agente de acople intermedio que una la sílice con el polímero. Los agentes de acople que se utilizan son los silanos. Existe una cantidad muy grande de silanos. Este es el que conocemos todos, es el más conocido. Y los silanos varían en función de la cantidad de azufre que poseen en su composición, en su molécula, también de los grupos etoxi o no que puedan reaccionar y también por la longitud de esta cadena. Con lo cual, los distintos agentes de acople, los distintos silanos, nos pueden dar distintas velocidades de reacción con la sílice y o con el polímero y un efecto diferente de polimerización por la presencia de más o menos azufre. Y ahí aparece nuestra libertad de elección para obtener el fenómeno al cual nosotros estemos apuntando. Quiere decir que el silano va a necesitar tener dos reacciones. En la primera etapa de mezclado, al principio, vamos a tener una reacción de hidrólisis y condensación, donde el silano, en este caso en el test, los grupos etoxi del silano, van a reaccionar con los oxidrilos de los grupos silanoles para producir este tipo de compuestos. ¿Qué características tiene esto? Primero, van a unir, como decíamos, el silano a la sílice, pero además la van a ir hidrofobizando, permitiendo que sea más compatible y más dispersable con los polímeros. Luego de esa etapa, y esa etapa de silanización se lleva a temperaturas del orden de 140, 150 grados durante 2 minutos. Luego, en la etapa final de vulcanización en molde, la sílice silanizada y un poco más hidrofobizada, y no totalmente hidrofobizada, va a reaccionar con el polímero para ligarse finalmente a través del puente de silano y quedar ligada entonces sílice y polímero, y de esa manera tener el efecto reforzante y permanente que estamos buscando. La reacción de silanización, la primera reacción, se incrementa con la temperatura, siguiendo las leyes de Arrhenius y colaboradores. Y es sabido que se requiere una temperatura del orden de 140, 150 grados centígrados. Eso depende del autor, durante minuto y medio, 2 minutos, para que la silanización llegue a un estado suficiente como para poder pasar, como para tener un efecto positivo y poder pasar a la etapa de vulcanización. Pero la reacción no comienza a 140, la reacción comienza a menor temperatura. Entonces, si nosotros tenemos en una misma etapa el fenómeno de dispersión y el fenómeno de silanización, estos dos procesos pueden competir entre sí o no, dependiendo de la velocidad de cada uno y su relación con el otro. Depende si se solapan totalmente, si se solapan poco, si no se solapan. Si primero tenemos una dispersión y luego sobre el compuesto disperso estamos silanizando, es una cosa. Y si tenemos una silanización muy rápida antes que comience la dispersión,
el efecto va a ser totalmente diferente. Y entonces podríamos llegar a obtener, como se pueden ver en estas dos fotografías con 100 aumentos, se pueden ver dos compuestos totalmente diferentes. Para ser honestos, no corresponden al mismo compuesto, sino que yo he tomado dos fotografías de nuestro banco para dramatizar la situación. Todo lo que ustedes ven en el compuesto de la izquierda, todas esas manchas, esas partículas, son de sílice no dispersa, mientras que en el compuesto de la derecha tenemos un compuesto mucho mejor disperso. Por lo menos a nivel de macrodispersión, porque el fenómeno de dispersión se da en dos niveles. Uno que es el macro que podemos ver con este tipo de fotografías y otro es el proceso de microdispersión, donde los pequeños aglomerados se siguen desarmando para dejarlos agregados en mucho menor pequeño tamaño. ¿Qué pasa en este compuesto? En estos compuestos vamos a tener una mala dispersión de sílice y pueden deberse a muchas causas. La primera puede ser que tengamos muy baja viscosidad en nuestro compuesto, y que con esa viscosidad y la velocidad de corte que tengamos, no podamos superar las fuerzas cohesivas de los compuestos. También puede ser que el tiempo de mezclado sea muy corto, porque el proceso de dispersión es un proceso que se va dando a lo largo del tiempo y en forma discontinua cuando parte de la masa pasa por el lugar donde está el esfuerzo de corte, luego pasa por otro lugar donde se va a mezclar con otras masas y se va a enfriar. Y entonces puede ser que por las características de tasa de corte o lo que sea, el mezclado sea muy corto y no alcancemos a tener las características de dispersión necesarias. También puede producirse por viscosidad muy elevada. Si nosotros tenemos una viscosidad muy elevada, puede suceder que la temperatura del compuesto llegue a la temperatura de 140, 150 grados y no lo pueda tener más de 2 minutos, porque de lo contrario puedo tener un proceso de scorch en el compuesto y tenga que bajarlo y no he alcanzado a dispersar. También puede ser por exceso de silano, porque si tengo exceso de silano, la velocidad de silanización es mayor y entonces puede haber una mayor solapación con el proceso dispersivo. Y finalmente puede ser por un problema de la polaridad de polímeros. Cuando se trabaja con polímeros de muy baja polaridad, a la sílice le cuesta entrar por su carácter hidrofílico. Y entonces, si estamos usando 2 o 3 polímeros en el compuesto, la sílice se irá a los cauchos o a los polímeros donde tenemos mayor compatibilidad por polaridad, y si estos están en pequeña cantidad es muy factible que terminemos viendo este tipo de fenómenos. En este caso podemos decir que la silanización fue más rápida que la dispersión o que la polaridad del polímero no permite que la sílice comience a difundirse dentro de su masa. Este es un proceso dispersivo apropiado, donde podemos decir que la viscosidad fue la apropiada, que la silanización estuvo atrasada respecto al proceso de dispersión y que la dispersión fue previa al proceso de silanización. Entonces, si nosotros tenemos un proceso de mezclado y necesitamos mejorar la calidad de dispersión,
y nos paramos delante de nuestro equipo y delante de nuestro proceso, ¿cómo podríamos mejorar la calidad de dispersión? Bueno, podemos hacer varias cosas. Primero, incorporar el silano en una etapa posterior de mezclado. Esto es, en vez de silanizar junto con la etapa de dispersión, hacemos primero una etapa de dispersión completa, bajamos, enfriamos y luego en una etapa siguiente silanizamos el compuesto. Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que yo tengo mayor tiempo de dispersión en la primera etapa y cuando entro en la segunda etapa de mezclado para poner el silano, al principio el compuesto está frío nuevamente y entonces las viscosidades vuelven a ser elevadas y vuelvo a trabajar sobre el compuesto para mejorar su dispersión ya con viscosidades más altas, hasta que después comience el proceso de silanización. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que voy a estar trabajando más tiempo porque he agregado una etapa más sobre los polímeros que van a estar sujetos a esfuerzos, sujetos a procesos de reducción de peso molecular. Y finalmente las propiedades mecánicas del compuesto, algunas propiedades mecánicas van a disminuir como consecuencia de esa disminución de peso molecular. Otra cosa que podemos hacer es retardar la incorporación del silano en la misma etapa. Si mi problema de dispersión no es tan grave y de alguna manera quiero mejorar, en vez de hacer que los dos comiencen a trabajar en paralelo, agregando el silano al principio de la etapa de mezclado, me puedo tomar un tiempo y agregarlo lo más tarde que pueda, porque yo sé que él además trabaja mejor en altas temperaturas. Entonces le doy tiempo al proceso de dispersión que se cumpla solo y que avance solo lo más que pueda para terminar agregando el silano con posterioridad. La tercera es reducir la concentración de silano para bajar su velocidad de silanización. Pero esto va a depender de las propiedades mecánicas que tengamos en nuestro compuesto y nuestros requerimientos. Si yo reduzco la cantidad de silano, voy a bajar el proceso de silanización, la velocidad de silanización y voy a mejorar un poco la dispersión, pero las propiedades mecánicas se van a reducir porque voy a tener menor cantidad de silano ligado al polímero. Entonces eso lo podemos hacer cuando nuestras propiedades mecánicas no queden afectadas por una reducción de silano. Y la cuarta posibilidad que existe es agregar un agente de dispersión en el compuesto. Y aquí quiero detenerme un segundo para hacer una gran diferenciación. Existe una gran diferencia entre lo que es un agente de dispersión y lo que es un jabón, o un reductor de viscosidad o un mejorador de flujo. Un reductor de viscosidad normalmente es un jabón o una mezcla de jabones que tienen la característica de tener muy poca solubilidad con los polímeros y que tienden a formar micelas y que esas micelas tienden a disminuir notoriamente la viscosidad de los compuestos, permitiendo un posterior procesamiento en etapas corriente abajo, que va a ser más fácil simplemente por tener menor viscosidad.
Pero normalmente los jabones producen disminuciones de las propiedades mecánicas de los compuestos. Los agentes de dispersión, por otro lado, no poseen jabones o existen muy pocos agentes de dispersión que contienen jabones combinados con otro tipo de productos, como pueden ser aminas o pueden ser ésteres, que tienen la característica fundamental de ser compatibles con los polímeros y con los aceites que se utilizan en los procesos, ¿no es cierto? Permitiendo un trabajo totalmente diferente a los jabones. Trabajan por tensión superficial y realmente tienen una tensión superficial que es menor que la energía superficial de los polvos, las cargas, el óxido de zinc y demás. Y entonces se mezclan o se meten entre las partículas y al meterse entre las partículas disminuyen las fuerzas cohesivas, permitiendo que con las mismas fuerzas hidrodinámicas se produzca una mejor dispersión de las cargas. Pero además, en general, tienen grupos químicos que permiten la existencia de reacciones químicas que son electrovalentes, que son reacciones químicas con muy baja fuerza de unión, y que luego van a permitir ser desplazadas por los silanos para producir silanización del compuesto final. Y esta es una gran diferencia que existe entre los agentes de dispersión y los reductores de viscosidad. Con esto hemos hecho la presentación del primer tema para tener una idea cómo podemos manejarnos ante la existencia de la necesidad de modificar nuestra condición de trabajo. Ahora vamos a ver un ejemplo, que es un ejemplo de mezclado de caucho natural en el cual existe una carga de sílice. Este es un caso un tanto particular por varias razones. Primero, porque es un compuesto que fundamentalmente está cargado con negro de humo y no con sílice. Segundo, tiene solamente 20 partes de sílice. Tercero, no tiene aceites, ¿no es cierto? Y para disminuir un poquito la viscosidad del compuesto, solamente tiene el agregado de 2 partes de un jabón de zinc, simplemente para favorecer el procesamiento en etapas posteriores. Este es una presentación que yo hice en el año 2013 en las jornadas latinoamericanas en la Argentina, y esto de la misma manera que el tema anterior de la dispersión, que fue presentado en otras jornadas latinoamericanas, y parte de los trabajos que vienen, son mucho más detallados y acá están reducidos simplemente para poder entrar en este webinar para tener espacio de tiempo razonable. Si alguien tiene interés, le podemos hacer llegar los trabajos completos. Bueno, este compuesto ha buscado tener muy alta resistencia a la abrasión, pero tiene muy alta viscosidad y tiene una pequeña cantidad de sílice que nos entorpece, digamos, el fenómeno de dispersión. Para tratar de mejorarlo, en este caso hemos hecho 2 compuestos más, o lo hemos comparado con 2 compuestos. En uno de ellos hemos agregado un agente de dispersión. Este es un agente de dispersión de nuestra empresa,
que es el rubber cell de A203, y lo nombro por eso, pero quiero comentarles que hay otros agentes de dispersión de otras empresas que funcionan muy bien. Simplemente la recomendación para ustedes es que si quieren usar uno, se preocupen que sea un agente de dispersión y no un reductor de viscosidad. Hay otros agentes de dispersión que funcionan muy bien y que van a producir el mismo efecto. Entonces, hacemos una mezcla que le agregamos dos partes de un agente de dispersión y un tercer compuesto que le agregamos, las dos partes del agente de dispersión, y le disminuimos el silano a la mitad. El agente de dispersión debe trabajar, y lo vamos a ir viendo ahora en ese trabajo, tanto sobre el negro de humo como sobre la sílice. Y entonces ustedes me preguntarán, o se preguntarán, ¿por qué presentar esto cuando hay una interferencia de negro de humo muy grande? Lo vamos a ver al final de esta presentación. Y vamos a ver el efecto, un efecto que es muy importante para después de mezclados de SBR con sílices, de cualquier tipo de SBR. Lo que vamos a mostrar es qué sucede en estos tres compuestos cuando estamos en la etapa de mezclado, cuando estamos en la etapa de procesamiento en crudo de los compuestos, qué va a pasar con la vulcanización y qué va a pasar con las propiedades de los compuestos curados, ya sean propiedades dinámicas o propiedades mecánicas. Vamos a entrar. Para poder hacer todo esto se trabajó con RPA y se trabajó con Unistrom y se utilizaron todas estas mediciones y los métodos de medición utilizados están en esta tabla y no nos vamos a detener en esto porque después lo van a poder ver en el canal de YouTube de la SLTC. El mezclado se hizo en dos etapas. En una primera etapa, un premasticado agregado de la sílice, el silano y el agente de dispersión. Luego se agregó el negro de humo, el ácido estiárico antioxidante y se esperó a llegar a 142 grados centígrados y se bajó. ¿Por qué se pone el agente de dispersión al principio? Se pone porque lo queremos trabajando la mayor cantidad de tiempo posible junto con la sílice para que cumpla su efecto dispersante y su efecto hidrofobizante. Y luego, en una segunda etapa de mezclado, agregamos el óxido de zinc, el jabón de zinc, el azufre y los acelerantes. Y bajamos antes de que la temperatura llegue a 110 grados centígrados. Y el óxido de zinc y el jabón de zinc lo ponemos en esta etapa final, como ustedes saben, para evitar la incidencia del ion zinc sobre los grupos silanoles de la sílice, porque podrían interferir para una posterior acción del silano. Entonces, primero silanizamos y luego colocamos el óxido de zinc y ese jabón de zinc. ¿Qué pasa sobre el compuesto crudo o mezclado? Esto es una medición de efecto Payne en alta deformación entre 2,8 y 300%, o 298%, donde estamos midiendo, bueno, el efecto Payne de los tres compuestos. Y este es un rango en el cual nosotros habitualmente trabajamos en todos nuestros compuestos. Y vemos cómo el efecto Payne va disminuyendo notoriamente. Con lo cual podemos suponer que estos compuestos están mucho mejor dispersos que el compuesto original. Yo quiero comentarles que estos valores de efecto Payne son muy elevados, normalmente con compuestos habituales con los cuales trabajamos con 50 partes de sílice y demás, y poco aceite. Los valores
la variación del módulo elástico no está en estos valores, sino en el orden de 300, 250, 400. Este es un compuesto muy viscoso. Entonces acá se produce una caída muy interesante que después va a permitir una procesabilidad mucho mejor. Las propiedades de proceso del compuesto las vamos a analizar en este pequeño resumen en dos propiedades. Uno es la tangente de delta en condiciones de muy baja deformación, tratando de repetir las condiciones de un compuesto en la boquilla de un extruder o a la salida de una calandra, donde el compuesto no se mueve, pero sabemos que se mueve un poquito. Entonces el valor de la tangente de delta va a estar asociado a su hinchamiento. A mayor tangente de delta, como vemos acá, hacia la derecha, vamos a tener un compuesto más plástico, vamos a tener un compuesto menos elástico, vamos a tener menos retracción y entonces vamos a tener mayor estabilidad dimensional. Con lo cual vemos que por haber agregado estos productos y haber trabajado sobre el negro de humo y sobre la sílice, hemos conseguido, digamos, un compuesto mucho más plástico. Y las viscosidades medidas en el RPA en condiciones de velocidad de corte similar a una etapa de mezclado, podemos ver que las viscosidades tienen una caída monstruosa, enorme. Primero porque el compuesto era muy seco y el agente de dispersión por su propia presencia va a mejorar un poco la viscosidad, pero más que nada por la mejor dispersión de negro de humo y mejor dispersión de sílice. Y el mejor valor se obtiene cuando nosotros tenemos menos silano. Lo mismo pasa con los valores de viscosidad en condiciones de extrusión. Y si hacemos un barrido de frecuencias con un RPA y hacemos una medición de valores relativos al compuesto original, en este caso particular nos encontramos con caídas, dadas las características particulares de este compuesto, con caídas muy violentas de la viscosidad, que caen entre 20 y 30%, dependiendo de las condiciones de corte que puedan compararse con condiciones de mezclado, con condiciones de extrusión, con condiciones de inyección. Yo les quiero pedir que tengan presente este gráfico cuando lleguemos al final, porque acá estamos hablando de un compuesto con poca sílice, pero el concepto nos va a servir para todo lo que es mezclado con sílice en 1, 2, 3 etapas. Entonces, acá hemos tenido una fuerte caída de la viscosidad, que es lo interesante. En vulcanización, vemos que los tiempos de Scotch son levemente menores, los tiempos de vulcanización también, probablemente el agente de dispersión en estas condiciones donde hemos mejorado las condiciones de dispersión nos ha permitido también una dispersión más homogénea del sistema acelerante. Esa podría ser la explicación de la caída. Y con respecto a las propiedades dinámicas, en un barrido de frecuencia, nos encontramos que los valores del módulo elástico han caído notoriamente respecto en pequeñas deformaciones y en distintas frecuencias, han caído notoriamente con respecto al compuesto original. Y esto en pequeñas deformaciones significa mejor dispersión. Lo que de alguna manera queda igualmente mostrado en la disminución del módulo viscoso o módulo de pérdida,
lo que significa que estos dos compuestos que tienen incorporado, disminuido el silano, incorporado el agente de dispersión, van a tener mucha menos generación de calor en un trabajo dinámico que el compuesto original. Este ya es un compuesto más ligado a lo que es la industria de llantas, que es un ensayo de rolling resistance, donde se analiza la componente viscosa de lo que pudiera ser una banda de rodamiento. Y entonces encontramos que la componente viscosa del compuesto original va a ser mayor que la de los dos compuestos trabajados. Y esto significa que esa supuesta banda de rodamiento tendría un mayor consumo de combustible en una green tire que unas bandas de rodamiento que generan menos calor durante su uso. Y las tangentes de delta son prácticamente similares en ese estudio de rolling resistance. Esto es la medición del efecto Payne en el compuesto vulcanizado. Nosotros medimos el efecto Payne en el compuesto crudo, luego el compuesto está llevado a un molde, es vulcanizado, y cuando estamos vulcanizando y la temperatura se incrementa, las viscosidades caen violentamente y consecuentemente hay una migración y una floculación de las cargas. Y acá vemos como el compuesto original tiene una floculación mayor porque el efecto Payne es mayor que en ambos compuestos tratados. Acá cuando disminuimos el porcentaje de silano, el efecto Payne sube con respecto al compuesto que tiene el total del silano y el agente dispersivo, por la sencilla razón de que tengo menos hidrofobizada mi partícula y entonces tienden a unirse nuevamente a las redes de las cargas. Esto se mide de la misma manera que medimos un efecto Payne en crudo. Vamos a ver ahora las propiedades mecánicas que tienen que ver con aquel gráfico que yo les comentaba sobre viscosidades de los compuestos. El módulo 100 es prácticamente igual en los tres compuestos. El módulo 300 disminuye en este compuesto probablemente, en este compuesto que tiene menos silano, probablemente como consecuencia de tener menos sílice ligada al polímero. Sin embargo, la tensión de rotura se mantiene porque hemos dispersado bien también el negro de humo y hemos tenido mejor calidad de negro de humo ligado. Quiere decir que prácticamente tensión de rotura anduvo bien. Fíjense que hasta por tener mejor dispersión y tener todo mejor ligado, la resistencia a la abrasión de los tres compuestos es prácticamente similar. Y aquí aparece algo llamativo, muy llamativo. Tenemos una diferencia en la resistencia al desgarre enorme. Cuando un compuesto se dispersa mejor, o se dispersa un poco mejor, normalmente se obtienen mejoras en el desgarre que pueden ser de un 10, un 15%. Acá la diferencia fue monstruosa, fue del orden de casi el 100%. Y entonces viene un poco la pregunta, ¿por qué? Yo los remito mentalmente al gráfico aquel de viscosidades. Hemos tenido el mismo tiempo de mezclado, la misma formulación,
solamente agregamos un agente de dispersión y agregamos un poco, disminuimos la cantidad de silano y encontramos que las viscosidades disminuyeron notoriamente, sobre todo en este compuesto, disminuyó más que este otro. Y acá nosotros habíamos dispersado tanto el negro de humo como la sílice, pero las viscosidades cayeron totalmente. ¿Qué sucede? Si mezclamos los tres compuestos en las mismas condiciones, en los mismos tiempos, y los tres compuestos difieren tanto, pero tanto en su viscosidad, es muy factible que en este compuesto se haya producido menor rotura de las cadenas poliméricas y se mantenga mayor peso molecular promedio en los compuestos. Y la resistencia al desgarre va a depender de dos propiedades. Es muy difícil relacionar la resistencia al desgarre con todos los ensayos. Sin embargo, hay dos propiedades que se repiten, o dos características que se repiten en todos los compuestos. La resistencia al desgarre va a depender de la calidad de la dispersión, porque voy a tener menos puntos de concentración de tensiones, pero también va a depender notoriamente del peso molecular de los polímeros. A mayor peso molecular y a mejor dispersión, mayor resistencia al desgarre. Entonces, esto es esencialmente lo que yo quería mostrarles en este caso de un compuesto de caucho natural con poca sílice, porque en este compuesto teníamos esa diferencia muy grande. Y ustedes pueden ver que las fotografías con 100 aumentos del compuesto original y del compuesto de la derecha, el que tiene menos silano, están mostrando diferencias de dispersión que son interesantes, pero que no justifican un 100% de incremento en la resistencia al desgarre, por lo cual es muy factible que esto esté ligado al peso molecular mantenido en este polímero. Con esto termina la primera parte y luego vamos a seguir el martes que viene con mezclado ya con compuestos con 50 partes de sílice en cauchos SBR en emulsión comunes del tipo de 1502 y finalmente en un compuesto con SBR en solución y 80 partes de sílice. Con eso queda terminado y no sé si hay preguntas, quedo a disposición de ustedes. Hola a todos, aquí estoy yo otra vez. Hola Alberto, muchas gracias. Muy interesante, hay bastantes preguntas. Vamos a tratar de hacer, no sé, 5 preguntas, algo así. Y después Bueno, Alberto... de las más suavecitas. Está un poquito como difícil, pero bueno. Esto me pareció interesante. Javier Ignacio Ruizotto pregunta, ¿qué variables de maniobra del mezclado hay para evitar el solapamiento entre las reacciones de silanización? Bueno, factor de llenado de Banbury puede incidir mucho. Hay que tener cuidado con los factores de llenado demasiado altos y factores de llenado demasiado bajos. También es importante cómo estemos usando el sistema de enfriamiento. Y en tercera instancia, tenemos que tener presente si tenemos posibilidad de variar nuestra velocidad de corte. Entonces, esos son los tres fundamentales. Además de poder ver la posibilidad de tocar la formulación como para poder entrar en un juego de variables que sea más estable, ¿no? Voy a agregar algo ahí. En la segunda, al final de la primera reacción, cuando se genera etanol,
generalmente en el Banbury el etanol se cubre un poco el compuesto y tiende, si hay mucha generación en el Banbury, el pisón tiende a resbalar. Es bueno ir evacuando el etanol para que entonces haya una buena velocidad de corte en el mezclado también. Sí, eso incluso va a ayudar a correr más el equilibrio de la reacción. Exactamente. Aquí pregunta Carlos Lesman, ¿cómo impacta el tipo de silano en la cinética de reacción de silanización? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto escucharte o saber que estás ahí. Carlos, hay tablas para los distintos silanos, con lo cual podés tener una idea cuál es el que te conviene usar en función de tu problema. Y esto debería haber sido agregado como respuesta a la primera pregunta que me hicieron. Es una variable, puede ser cambiar el tipo de silano para regular las velocidades en los procesos de silanización y dispersión. Ahora, depende en qué mercado te encuentres, vas a encontrar variedad o no de silanos para poder aplicar en tus compuestos. Javier, perdón. No, adelante. Javier Ignacio Ruizotto, una consulta sobre el fenómeno de reaglomeración de la sílice. ¿Hay estudios del efecto de la variación del enfriamiento del Bachov sobre la dispersión luego del mezclado? ¿Un mejor enfriamiento mejora la dispersión? Claro, yo estaba comentando que cuando vos salís del Banbury y salís con el compuesto muy caliente, la viscosidad del compuesto es muy baja y la posibilidad de migración es mayor en altas temperaturas que en menores temperaturas. De hecho, las variaciones del efecto Paine en crudo y en vulcanizado en el mismo compuesto son diferentes, ¿no es cierto? Porque, digamos, perdón, vamos a lo concreto. Cuando vos enfrías más rápido el compuesto en el Bachov, cuando conseguís enfriarlo más rápido, estás levantando la viscosidad y estás impidiendo la migración de la sílice para poder volver a formar red como estaba originariamente al principio. Yo no conozco los detalles de ese tipo de estudios, pero teóricamente es así. A mayor enfriamiento es mantenimiento de la calidad de dispersión obtenida durante la etapa de mezclado. Bueno, vamos a contestarle una a Roberto Miralles, para que no diga que no. Bueno. que no lo dejamos en visto. Pregunto si el sistema de ultrasonidos de dispersión ayuda a utilizar el potencial de sílice mediante la mejora de la calidad de la dispersión. Perdón, ¿me podés repetir la pregunta? El sistema de ultrasonidos de dispersión ayuda a utilizar el potencial de sílice mediante la mejora de la calidad de la dispersión. Roberto, un gusto que estés acá, que estemos juntos de nuevo. Hace mucho que no te veo. Roberto, yo jamás trabajé con un sistema de eso. Yo he trabajado simplemente con un sistema de Banbury mezclado y no he trabajado con este sistema de ultrasonido. No te puedo contestar. ¿Qué más? Nos pregunta, vamos a ver esta la última quizás porque ya llegamos a la hora, nos pregunta Zulema Kelly, ¿qué nos podría comentar de las sílicas ya silanizadas? ¿Se pueden agregar en Banbury? Sí, de hecho hay gente que ofrece sílicas ya silanizadas como para poder trabajar. Las sílicas ya silanizadas van a ser más liofílicas que las sílicas sin silanizar, que las sílicas comunes, y entonces su posibilidad de dispersión o la facilidad de dispersión
va a ser mejor que las otras. Claro que todo esto va a estar ligado a la polaridad del polímero o de los polímeros con los que se esté trabajando y a las mezclas de polímeros. Bueno, yo creo que podemos dejar, Alberto, les vamos a hacer llegar las preguntas a Alberto y Alberto nos ayudará a contestarlas. Bueno, las va a contestar él, no nos ayudará. Les quería contar también que hay una segunda parte de esta charla, va a ser el martes a la misma hora. Por favor, inscríbanse a la segunda parte para que puedan verla y seguramente algunas de esas preguntas también tendrán respuesta en la segunda parte. Vamos, una noticia, estamos organizando ya las primeras jornadas de la Red Internacional de Tecnología del Caucho. Son totalmente virtuales, es nuestra primera vez. Sería un honor que se inscribieran y que pudieran ver a toda esta gente. Teníamos invitados de España y bueno, de Latinoamérica. No sé, una nueva experiencia. Así que este año está lleno de sorpresas. Acompáñenos. Y además, la semana que viene tenemos a Napoleón Maldonado con adhesión goma metal. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Y gracias, Alberto, 1.000.000. Estuvo buenísimo. Nos vemos la semana que viene. Estar acá, pero estar el martes de nuevo con ustedes. Sí, señor. Sí. Chao a todos. Chao. Chao, buenas tardes.